paz, hermanos. Feliz sábado. Qué bueno estar aquí. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Desde el año pasado comencé con el tema El Dios que no conocía. En el primer tema le hice la pregunta, ¿quién es Dios? En el segundo, ¿cómo es Dios? Y en el tercer mensaje hablé de Jesucristo. Y hoy espero hablar del Espíritu Santo. No es mi propósito dar una definición, un análisis teológico de la persona del Espíritu Santo. Sería muy difícil. Pero sí, cuando Jesús llegó y vivió, y a través de su ministerio había un grupo de personas que conocemos como discípulos que estaban con Jesús. No solamente seguían a Jesús, ellos vivían con Jesús, comían con Jesús, día y noche. Jesús era el todo para ellos. Jesús era su defensor. Proveía para ellos aún los alimentos. Habían ellos llegado a una relación íntima con Jesús, a esa dependencia de Jesús. Sin embargo, llegó el momento cuando ellos iban a ser testigos de una muerte brutal en cuanto a su maestro. Y no solamente eso, que aunque ellos pensaban que Jesús iba a establecer el reino, un reino eterno, fue así que dos de ellos le pidieron a Jesús, a través de su mamá, vinieron, queremos ser dos oficiales o dos oficiales más importantes en tus reinos. Pero Jesús sabía que había llegado el tiempo en que Él iba a estar ausente de la vida de ellos. Sabía la soledad, tristeza por la cual ellos iban a pasar. Y en ese momento crítico que solamente Jesús entendía, Él le hizo la siguiente promesa. Juan 14:18. Jesús les dijo,
no os dejaré huérfanos. Cristo estaba hablando de su presencia continua a través del Espíritu Santo. Y esa promesa de la presencia del Espíritu Santo no solamente fue para la iglesia primitiva, sino para cada creyente que a través de las edades iba a creer en Cristo. No os dejaré huérfanos en las luchas de la vida cristiana. El cristiano tiene luchas personales. Jesús sabía que en el caminar del cristiano habrían valles y cumbres, fracasos y éxitos, derrotas y victorias. Así somos. Porque hay una lucha constante. Tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza no ha muerto. Es una realidad. Y por eso somos débiles. Y de ahí viene la gran necesidad que tenemos de la presencia de Cristo a través de la persona del Espíritu Santo, para que en esa lucha podamos alcanzar la victoria final. O sea, lo importante no es cómo se comienza. Lo importante no es lo que sucede en el camino. Lo importante es la conclusión del camino. ¿Dónde estarás a la conclusión del camino? ¿Sabe? Una vez me aventuré a correr en un maratón en el colegio. Y aunque ustedes no lo crean, yo era bastante bueno corriendo. Y no hace mucho de eso. Un maratón, creo que eran 6 millas. Allí había un grupo de jóvenes. Y en el grupo de jóvenes había una jovencita, una sola, aproximadamente 14 años. Y llegó el momento. Aún lo estaban anunciando por la radio, ese maratón. Y llegó el momento y yo comencé y seguí adelante. Llegó el momento que yo miré y no vi a nadie cerca de mí. ¡Wow! Nadie estaba cerca. No, estaban detrás de mí. Me ofrecieron agua en el camino, yo la rechacé, yo estaba bien. Aquellos que conocen el antiguo Antilian College, para llegar al final o al colegio,
hay una cuesta así, como de media milla. Y cuando llegué a esa cuesta, sentí que no tenía fuerza en mis rodillas. Y tuve que reducir la gran velocidad que tenía. Y aquellos que me estaban siguiendo comenzaron a pasar adelante. Aún esa jovencita de 14 años llegó primero que yo. Ustedes saben, no es como uno comienza, es como uno concluye la carrera. Y por eso Jesús hizo una promesa para que usted y yo podamos tener una conclusión feliz. Y esa promesa incluye la presencia continua del Espíritu Santo. A pesar de que tenemos un conocimiento pobre de la obra y la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el hombre pecador no lo puede ver, pero sí puede sentir su influencia. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, enviado para conducir al cristiano a través del valle de sombra y de muerte. Hay una intimidad entre el Espíritu Santo y el creyente que no podemos explicar, pero es algo único. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un tema teológico o filosófico, no es asunto de teología que tenemos que debatir. Es un tema de suma importancia para la iglesia. Desde el Pentecostés, la iglesia quedó bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia que no conoce la presencia y ministerio del Espíritu Santo en su caminar, no puede cumplir con su misión o llegar a su destino. Cuando Juan enfatizó la necesidad del creyente de conocer a Dios, estaba indicando la plenitud. Conocer a Dios es conocer la plenitud de la unicidad de los tres poderes del cielo. O sea, la plenitud de Dios, conocer a Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Y en esa declaración de Juan se enfatizó a Jesucristo. Y se enfatizó a Jesucristo debido a su naturaleza humana. Y esa naturaleza humana de Jesús incluía su encarnación, su victoria, su proclamación del Evangelio, su muerte, su resurrección y también su obra en el santuario celestial y la segunda venida de Cristo. Es importante que el creyente entienda
y conozca a Jesucristo, su misión y también lo que Él está haciendo en la actualidad para que el hombre, la iglesia, en su segunda venida sea glorificada. Ahora bien, a veces hay una mala interpretación o entendimiento cuando escuchamos la palabra Trinidad. Con frecuencia hablamos de la primera persona en la Trinidad. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién? ¿Y la segunda persona? ¿Y la tercera persona? Ahora bien, entiendan esto. Esa clasificación no existe en la unicidad de Dios. No hay rangos en la Trinidad. Hay una unidad en esos poderes celestiales. Si la Biblia nos habla en ese contexto, no enfatizando primacía, sino en el tiempo en el cual ese miembro de la divinidad se manifestó en el plan de salvación o ejerció su ministerio. Por eso, en la actualidad, la iglesia vive en el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. El miembro de la unicidad de Dios que ha manifestado su ministerio al final, a la conclusión de la iglesia cristiana. A veces hay personas, aún en la iglesia, que niegan la posición del Espíritu Santo, niegan su persona, niegan que sea parte de la deidad. Ahora noten, cuando Cristo integró la naturaleza humana en su divinidad, Él decidió vivir como hombre, sin usar los atributos divinos. Y así como el cristiano, Jesús también necesitaba de bautismo del Espíritu Santo. Y noten cómo lo dice el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, el versículo 32. También dio Juan testimonio, Juan el Bautista. Él dio testimonio. ¿Y qué incluía su testimonio? Él dijo, vi, ¿a quién vio? Al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan dice que él vio. Juan no vio una paloma, él vio una persona, el Espíritu Santo, descender del cielo como desciende una paloma. Ahora noten Lucas, capítulo 3, los versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Cómo? En forma corporal. ¿Qué significa corporal? En persona, con su cuerpo, tiene cuerpo, como desciende la paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Descendió al Espíritu Santo en forma corporal, como una persona, porque el Espíritu Santo es una persona tangible, corporal, no es una fuerza, no es un asunto incorporal, un espíritu, es una persona. En la enseñanza de Jesús a sus discípulos, ellos aprendieron que Dios no es un ser solitario. Y en ese Dios comulgan una diversidad de 3 personas. Noten Juan 14, 16. Jesús dice allí, y yo, Juan 14, 16, y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Y os dará, ¿qué cosa os dará? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Allí está. Quiero enfatizar 2 palabras aquí. La primera es otro, que viene del griego alo, y significa uno más del mismo nivel, de la misma categoría, de la misma clase. O sea, el Espíritu Santo está en el mismo nivel que Jesús, es de la misma categoría con su divinidad. Y Él vino para continuar con el ministerio de Jesucristo. Y era necesario que alguien como Cristo pudiera continuar con ese ministerio. Así que cuando Jesús le dice que Él iba a enviar a los, está hablando de alguien de su mismo nivel, de su misma categoría, con el mismo poder, con el mismo rango. Y la otra palabra es consolador, que en griego es parakletos. En el Nuevo Testamento, parakletos siempre era una persona. Un abogado que estaba cerca de su cliente o caminaba al lado de su cliente. Eso era un parakletos. El cliente es una persona en necesidad. El creyente es una persona en necesidad. El Espíritu Santo es Dios al lado del
creyente que es su cliente. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo de Dios que está al lado del creyente que es su cliente. Y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es para darle la victoria en la lucha. El Espíritu Santo es eterno y quiere guiar a su cliente, el creyente, a la eternidad. Ahora noten, como ya dije, la plenitud del Espíritu Santo comenzó en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo en ese día descendió sobre los creyentes y los habilitó a vivir una vida santa y a proclamar el Evangelio con poder y sin temor. Lo habilitó para vivir una vida santa, proclamar el Evangelio con poder y sin temor. El Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. El Espíritu Santo iba o guía al creyente a la verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ese es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora con el creyente. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois qué cosa? Templo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Ustedes ven el cuidado que tenemos que tener. El Espíritu Santo morando en usted. El Espíritu Santo despoja al creyente del viejo hombre y lo convierte en una nueva criatura. Noten lo que dijo Jesús, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo glorifica a Cristo y enseña al creyente. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A través del Espíritu Santo vamos a tener un mejor conocimiento de lo que es Jesús, del ministerio de Jesús, de lo que Jesús está haciendo, de su segunda venida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también llena al creyente para testificar. Ahora entiendan que el Espíritu Santo no está en el negocio de hacer hombres y mujeres famosos. El ministerio del Espíritu Santo es guiar al creyente a testificar no de su habilidad o dones humanos, sino de Cristo. Glorificar a Cristo, como dijo Lucas en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, para ser testigos. El Espíritu Santo santifica la vida del creyente. Pablo dijo, 1 Corintios 6,
1, y pueden seguir leyendo del 1 al 17, pero voy a leer simplemente una porción. Y Pablo dice aquí: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo. Dos cosas, hermanos, dos cosas necesitamos para recibir el Espíritu Santo. Entiendan, el Espíritu Santo es necesario. No es simplemente necesario, una necesidad en tu vida. Sin el Espíritu Santo eres un cristiano fracasado. Necesitamos dos cosas, según Hechos 2:38. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos arrepentimientos, hermanos. Si somos débiles y con frecuencia fracasamos, pero necesitamos ese arrepentimiento. Y segundo, necesitamos bautismo. Bautismo del agua, consagración. El bautismo tiene dos dimensiones. El bautismo público a través del agua y el bautismo diario del Espíritu Santo. Noten, la presencia del Espíritu Santo en su vida le da seguridad de vida eterna. Noten en 2 de Corintios, el capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice aquí: asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Pablo está hablando en esta vida, estamos en esta vida, viviendo en esta vida. Actualmente estamos viviendo bajo una pandemia, bajo inseguridad, con temor. Y dice Pablo que gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos morir. No sé si alguien aquí quisiera morir. Pablo dice: no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, Pablo está hablando de ese deseo de ver al Señor, de ser transformado, de llegar a nuestro destino. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que llegaremos victoriosos a nuestro destino. El Espíritu Santo es lo que necesitamos. Ahora noten algo muy importante, muy importante. Romanos 8, en el libro de Romanos, capítulo 8, algo que quizá usted no ha pensado antes. Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versículos 5 al 9.
Note lo que dice Pablo aquí. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué dice Pablo? Si usted sigue bajo la inclinación natural de su cuerpo, los deseos de la carne, eso es muerte, dice Pablo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando permitimos que sean los deseos de la carne los que dominan, no hay posibilidad de que uno viva según la ley de Dios. Y sigue diciendo, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Ahora noten el versículo 9. El versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ustedes entienden esto? Pablo presenta el conflicto del creyente. Está luchando, tenemos una naturaleza pecaminosa. A veces cedemos a los deseos de esa naturaleza, pero es a través del Espíritu que ganamos la victoria. Sin el Espíritu es imposible vencer. Por eso Pablo dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y yo le pregunto, ¿qué espíritu tiene usted? ¿Está el Espíritu de Cristo con usted? La mayor necesidad de creyente, la mayor necesidad de creyente no es de conocer más profecías, y eso es bueno, es necesario. Hay profecías en la Biblia que necesitamos conocer, pero esa no es la mayor necesidad. No es la de conocer las señales de los tiempos, y eso es importante, saber el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero la necesidad urgente de creyente es de nacer del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu Santo a través del arrepentimiento. La necesidad urgente de creyente es ser lleno del Espíritu Santo. La necesidad urgente de creyente es ser guiado por el Espíritu Santo. Nacer del Espíritu, ser guiado del Espíritu y ser lleno del Espíritu. Así se gana la batalla. Entonces tendremos una iglesia con poder, cumpliremos con nuestra misión, veremos la gloria de Dios y llegaremos a nuestro destino, hermanos. La mayor necesidad de la creyente es del Espíritu Santo. Ustedes notan ahora mismo, que en realidad necesitamos el Espíritu Santo. Ustedes lo saben. Y mi pregunta es, ¿qué
va a hacer usted? ¿Va a seguir caminando como está? ¿Va a seguir tambaleándose como cristiano? ¿O quiere levantarse y permitir que a través del Espíritu Santo usted pueda tener un nuevo nacimiento? Usted pueda ser guiado, usted pueda ser lleno, entonces usted va a ser un cristiano victorioso. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y piense, analice este asunto de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Piense en el pasado, en su vida pasada, cómo ha sido. Piense en su vida futura, presente, cómo es. Y piense dónde usted quiere llegar al final de su vida. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Que Dios nos bendiga y por su gracia alcancemos la victoria